Muchas gracias. En esta oportunidad le doy a ustedes, aquí representante de esta organización muy importante, el Ex Academy, por esta invitación que me ha hecho para poder participar con el tema la confesión sincera. Como bien lo has dicho en un principio, el tema era ese, la confesión sincera en el proceso penal, pero como el evento estaba dirigido a un tema de la prisión preventiva, entonces he acomodado ese tema a la confesión sincera del preso preventivo con responsabilidad restringida. Por favor, se avanza la diapositiva. Lo primero que tenemos que precisar es la definición de la confesión sincera. Como podemos observar, he traído 3 definiciones de lo que es la confesión sincera. El doctor Gálvez Villegas, llamado Tomás, señala que la confesión sincera es una institución del derecho premial, que consiste en la admisión de los cargos del imputado, ya sea como autor o partícipe por parte de él. Quiere decir, el imputado acepta los cargos, los admite como si los hubiese realizado. Eso es lo que dice el doctor Gálvez Villegas respecto a la confesión sincera. La siguiente definición, que es muy similar, es la presentada por el doctor Taboada Pilco, Jean Paul. El doctor Taboada Pilco señala que la confesión sincera es la declaración de la autoincriminación de parte del imputado que consiste en el reconocimiento de haber ejecutado el hecho delictivo. Es una definición muy similar. Y por último, la Corte Suprema ha señalado que la confesión sincera es una admisión voluntaria de los cargos imputados en su contra de quien, de una persona, por medio del cual reconoce su intervención en el delito. Esto lo señaló ¿en dónde? En el acuerdo plenario extraordinario que realizaron el número 2, 2016 en su fundamento 8. En conclusión, nosotros podemos señalar entonces que la confesión sincera es el reconocimiento voluntario que hace una persona que está imputada, es una manifestación de la voluntad del imputado de haber cometido un determinado hecho delictivo. Él dice, sí, yo fui, sí, yo lo cometí, yo soy el autor o actué en calidad de partícipe. Eso es lo que es la confesión sincera. Siguiente diapositiva. Para los doctrinarios existen clases de confesiones sinceras. La confesión sincera se puede clasificar según el declarante, según el contenido y según la extensión. Según el declarante, dice la doctrina, Taboada Pilco, que la confesión sincera puede ser propia o la confesión sincera puede ser ajena. Propia cuando es la persona quien acepta los cargos en su contra, es decir, es la propia persona que acepta la autoincriminación respecto a su participación en el hecho delictivo. Es una confesión ajena cuando, aparte de aceptar los cargos que le autoincriminan, este sujeto señala que otras personas participaron con él en el hecho delictivo. Según el contenido, dice la doctrina también que la confesión sincera puede ser confesión sincera simple o una confesión sincera compleja. Simple cuando el imputado asume la totalidad de la responsabilidad que se pueda derivar de los hechos, se autoincrimina, pero no concurre ninguna circunstancia que disminuya su responsabilidad o tendiente a excluir su responsabilidad penal. Pero existe una confesión compleja, cuando aparte de que el imputado reconoce los hechos, también cuenta o relata determinadas situaciones o concurren determinadas circunstancias que hacen que se modifique la responsabilidad penal de la persona que viene siendo imputada. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al artículo 21 del Código Penal, vamos a encontrar allí que existe una causal de responsabilidad atenuada. Supongamos que el sujeto cometió el hecho y él dice, bueno, yo lo cometí, sí está bien, pero lo hice en legítima defensa. Pero cuando vamos al análisis de la legítima defensa, los 3 elementos que exige el artículo 20 para la legítima defensa no se cumplen. Y como no se cumplen, no se puede aplicar la legítima defensa. Si bien no se le puede eximir de responsabilidad penal, pero sí se le puede disminuir, atenuar su responsabilidad penal en base a lo que establece el artículo 21.
El artículo 21 señala, en los casos del artículo 20, donde está la legítima defensa, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. Allí vemos que hay una alteración, vemos que hay una circunstancia que modifica la responsabilidad de la persona que ha confesado. O también puede concurrir una circunstancia de responsabilidad restringida en la persona que ha confesado, lo que está establecido también en el artículo 22 del Código Penal, que ese es en donde nos vamos a centrar al final de esta exposición. Bueno, según la extensión, dice la doctrina también, que la confesión puede ser parcial, es decir, el imputado solamente acepta una parte de los hechos que le está atribuyendo el Ministerio Público, no totalmente, pero también la confesión puede ser total, plena. El imputado admite la totalidad de los hechos que les están atribuyendo, pero al respecto, en mi opinión, creo que la confesión parcial no tendría ningún sentido, puesto que al final esta no podría alcanzar el beneficio premial. El objeto de la confesión es que la persona que viene siendo imputada, la persona que viene siendo investigada, pueda alcanzar un premio. Por eso se dice que es parte del derecho premial para la persona que viene siendo procesada. Pero si no vas a poder alcanzar el premio, ¿por qué? Porque los hechos que has relatado no son completamente conforme a la verdad, pues al final, si no obtienes ese premio, ¿para qué realizas una confesión sincera? Entonces, para mí, en mi opinión, la confesión parcial no puede llegar a su fin, que es la obtención de esa disminución de la pena, mientras que la confesión total, plena, sí va a llegar a su fin. Siguiente diapositiva, por favor. Es por ello que la confesión sincera exige una serie de requisitos. Esos requisitos están establecidos en el artículo 160 del Código Procesal Penal. Si nosotros nos vamos al artículo 160, este señala, la confesión para ser tal debe consistir, aquí lo dice la propia norma pero procesal penal, en la admisión por el imputado de los cargos o la imputación formulada en su contra. Entonces, te dice, esta, para que tenga un valor probatorio, tiene que recoger esta serie de requisitos. El primer requisito es que la confesión sea realizada por el imputado. No lo puede hacer un tercero por él mismo, sino que el que se quiere someter a una confesión sincera tiene que hacerlo por sí mismo, para que pueda obtener para sí mismo el beneficio premial. Esta tiene una característica totalmente personalísima. No le compete a otro, sino a sí mismo. Otra de las características o otro de los requisitos que debe tener esta figura de la confesión sincera es que debe estar corroborada por otros elementos de convicción. Eso lo establece el artículo 160 en el numeral 2, literal A. ¿Qué significa? Que no basta que la persona que ha confesado brinde una mera declaración diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el culpable de este homicidio. Sino que su declaración tiene que estar rodeada de elementos de convicción, pero que sean distintos a los elementos de convicción que ya hayan sido obtenidos por parte del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si no son elementos de convicción distintos, no puede tener o no puede alcanzar el fin que es el beneficio premial. Si nosotros leemos la norma procesal, dice que esté debidamente corroborada por otro o por otros. ¿Qué quiere decir? Que lo que está confesando no puede corroborarse con los elementos de convicción que ya fueron obtenidos por el Ministerio Público, ya fueron actuados por el Ministerio Público, es decir, esos actos de investigación que ya realizó el Ministerio Público, sino que los elementos de convicción tienen que ser posteriores, tienen que nacer como a raíz de la confesión que realizó la persona que quiere someterse a esta figura procesal. Por lo tanto, esta confesión siempre va a estar rodeada, o para que alcance el fin, tiene que estar rodeada
de elementos periféricos, corroboraciones periféricas que tengan un carácter objetivo. No pueden ser corroboraciones que tengan un carácter subjetivo, sino siempre corroboraciones que tengan un carácter objetivo y que puedan dotar a esta confesión de una actitud probatoria para que pueda alcanzar su fin, conforme a lo que establece el Código Procesal Penal. Otra de las características, otro de los requisitos que tiene que cumplir la confesión por parte del imputado es que tiene que ser prestada de manera libre y espontánea. ¿Qué quiere decir? Que el imputado tuvo que haberse autoincriminado en un estado completo de tranquilidad, de manera voluntaria. Tuvo que haberse incriminado sin haber sido estimulado por el fiscal o por la policía o por el juez, por ninguna de las personas de estas figuras, de estos sujetos procesales. La Corte Suprema ha señalado ya en el acuerdo plenario extraordinario 2-2016 que si el reconocimiento de los hechos no es libre o a contrario sensu, el reconocimiento de los hechos tiene que ser libre, tiene que ser sin presiones, sin amenazas por parte de los operadores. Es decir, no tiene que existir violencia, no tiene que existir intimidación, no tiene que existir engaño siquiera, ninguna artimaña por parte de la persona que viene persiguiendo el delito, es decir, del fiscal, para poder llevarlo al imputado al convencimiento de someterse a la confesión sincera. No, si hay eso, entonces esta confesión sincera al final va a ser considerada no válida. La confesión sincera no debe estar amparada en promesas tampoco o en dádivas que le pueda hacer alguna de las partes, en este caso el fiscal. ¿Por qué? Porque la confesión sincera tiene que ser espontánea, no se puede comprar la confesión de una persona que viene siendo investigada. Otro de los requisitos que señala la propia norma procesal es que esta confesión tiene que ser prestada en un estado normal, dice la norma procesal, de las facultades mentales, de las facultades psíquicas, ¿de quién? Del imputado. Es decir, esto en concordancia con lo que señala el artículo 20 del Código Penal, pues el imputado no tiene que sufrir de ninguna anomalía psíquica, de ninguna grave alteración de la conciencia o alteraciones en la percepción de la realidad, pues el imputado no tiene que estar impedido de aquella facultad que tiene para poder comprender el carácter de lo que está haciendo, es decir, para poder comprender el carácter de la aceptación o el reconocimiento de los hechos delictivos. Porque si tiene alguna afectación psíquica, esta confesión sincera no va a prosperar. Otro de los requisitos que establece la norma es que esta confesión sincera tiene que ser prestada en presencia de un juez o en presencia de un fiscal. ¿A través de quién? A través del abogado defensor. Puede también ser prestada porque cuando se inician las diligencias preliminares, el fiscal le delega a la policía que haga los primeros actos urgentes e inaplazables en la investigación y puede que también se haga en la presencia de la policía, pero se le tiene que comunicar al fiscal y siempre tiene que estar presente el abogado defensor. Esta figura de la confesión sincera es parte de aquellas figuras que son denominadas figuras de conformidad, a través de las cuales el imputado acepta el cargo que le está atribuyendo el Ministerio Público, así como, por ejemplo, la terminación anticipada, la conclusión anticipada. Entonces, no ha habido pronunciamiento respecto a esto, pero si usamos análogamente lo que ha dicho la Corte Suprema respecto a la conclusión anticipada, está señalado que cuando esta conclusión anticipada es aceptada únicamente por el imputado, pero no es aceptada con el consentimiento de su abogado defensor, entonces esta va a estar afectada de nulidad. Este acto se va a nulificar. Esa interpretación, porque incluso
la norma procesal en el tema de la conclusión anticipada no le exige al imputado que, o no exige al abogado que esté de acuerdo con el imputado, pero sin embargo, sí exige que el abogado esté presente para que pueda ser consultado por su patrocinado. Pero la Corte Suprema dice, no, no solamente quiero la aprobación del imputado para hacer conclusión, sino también quiero la aprobación del abogado defensor. Si el abogado defensor no está de acuerdo, pues esa conclusión anticipada es nula, no tiene ningún carácter valorativo. Eso lo ha dicho la Corte Suprema, ¿en dónde? En el recurso de nulidad 3337 Lima, en su fundamento número 3. Entonces, si arrastramos eso a la confesión sincera, la confesión sincera también tiene que ser consentida por el abogado defensor. Si no, el abogado defensor estaría cumpliendo una labor meramente formal, nada más, y no estaría ejerciendo una adecuada defensa del imputado. Por lo tanto, si es que el abogado defensor se opone a la práctica de la confesión sincera, en este caso, creo yo, es mi comentario, porque no he visto un pronunciamiento de la Corte Suprema que haya dicho eso, pero trayendo la interpretación de la propia Corte, en otro caso, a esta de la confesión sincera, entonces ese acto que realiza el imputado, pues tampoco tendría que tener un valor. Y el juez obviamente tendría que hacer ese control. ¿Por qué? Porque se practica en la presencia de un juez. Se le solicita al fiscal, pero se realiza a través de las dos vías. Si está hasta antes de la etapa intermedia, incluso ya ha dicho también los tribunales del Perú, si llega a la etapa intermedia, se puede hacer a través de la terminación anticipada. Pero si no llega a la etapa intermedia, sino que pasa a juicio, se puede hacer a través de la figura de la conclusión anticipada. Es decir, la confesión siempre va a ir acompañada de una terminación anticipada, dependiendo en la etapa donde se encuentre, en la etapa de investigación hasta la etapa intermedia, a través de la terminación anticipada, y si llega a juicio, a través de la conclusión anticipada. Bien, y otra de las características, y la última, es que otro de los requisitos es que esta confesión tiene que ser, como su mismo nombre lo dice, tiene que ser sincera. Es decir, tiene que estar vinculada con la verdad. Tiene que ser verdadera. Tiene que tener, el sujeto tiene que tener un ánimo de querer esclarecer los hechos delictivos. Por eso, esa veracidad de esta confesión se va a acreditar con los elementos de prueba, o también llamados elementos de convicción, que puedan estar rodeando a la confesión sincera, elementos de convicción periféricos adicionales a los que ya han sido obtenidos por parte de quién, por parte del Ministerio Público. Es por eso que esta característica también tiene que tener la confesión sincera. Ojo, esta confesión no puede ser una confesión vaga. Por ejemplo, el imputado no puede decir, sí, yo lo maté. No, el imputado tiene que hacer un relato de los hechos. Incluso a veces la doctrina dice, tiene que contar desde el momento que ideó el crimen hasta el momento que lo consumó. ¿Cómo es que lo desarrolló? Tiene que explicarlo de manera circunstanciada, cuáles fueron los antecedentes, los actos preparativos, cuáles fueron los hechos concomitantes. Obviamente que él no sabe cuáles son los hechos concomitantes, pero se los tiene que relatar al fiscal y el fiscal los va a ordenar. ¿Y cuáles fueron los hechos subsecuentes? Y todos esos hechos tienen que estar corroborados, ya como lo he señalado, por elementos de convicción periféricos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, la confesión sincera tiene que tener o tiene que cumplir con ciertos criterios para que pueda tener un valor. El primer criterio es el criterio de utilidad. La declaración del imputado tiene que servir para que la tesis del fiscal pueda ser confirmada. ¿De acuerdo? No se puede oponer la confesión del imputado a la tesis del fiscal. Van a ir por esa misma línea. El fiscal dice, sí, él mató. Él dice, sí, yo maté. Y los hechos fueron así.
No puede decir, no, yo no lo maté, pero es mi confesión sincera. No, no puede oponerse a la tesis del fiscal. Tiene que ir por la misma vía de la tesis del fiscal. Tiene que aportarle a esta una información esencial, una información que sea importante. Eso que le faltaba al fiscal para poder esclarecer los hechos de manera total. Ese aporte material que le hacía falta al Ministerio Público para poder llegar a una sospecha más que reveladora, a una sospecha suficiente y posteriormente alcanzar una certeza de que él fue el sujeto. Entonces, la declaración que hace la persona confesa, pues tiene que llevarnos al hallazgo de otros elementos de convicción que lo que hacen es completar, por decirlo así, el rompecabezas del fiscal. El fiscal tiene su caso, lo tiene sin partes, le faltan algunas cosas. Él no tiene todavía esa sospecha suficiente de que el imputado es el que está vinculado con el delito. Pero viene el imputado y le dice, ¿sabes qué? Mira, yo te doy este dato, te doy este otro dato, te doy este otro dato, y con estos datos tú armas tu rompecabezas. Yo soy el culpable, le dice el imputado. Entonces, estos hechos que te estoy otorgando te van a servir para poder esclarecer el hecho que tú me estás imputando a mí. Entonces, tiene que ayudar a la tesis del fiscal. Si tales elementos o si tal declaración ya lo tenía claro el fiscal, entonces no se va a poder acceder al tema de la confesión sincera, o mejor dicho, al beneficio de la confesión sincera, porque la información brindada por el imputado ha sido inútil, una información sin valor para el proceso, una información de la cual se puede prescindir, la cual se puede desechar. El fiscal dice, ¿para qué la quiero si no me sirve? Respecto a eso, el artículo 161 del Código Procesal Penal dice que este beneficio es inaplicable cuando concurra la irrelevancia de la admisión de los cargos en atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso. Es decir, que cuando el fiscal ya tiene sus elementos probatorios y tiene fija su tesis fiscal, y el imputado dice, oye, yo soy culpable, entonces el fiscal le va a decir, ¿sabes qué? Tu declaración no me aporta nada. Así que tú no te puedes someter a esta confesión sincera. No es válida. Bueno, si quieres discutámoslas ante el juez, pero no es válida. ¿Por qué? Porque yo tengo toda mi teoría bien formulada. ¿Para qué me sirve? Para nada. Entonces, como no me sirve para nada a mí, porque tu confesión tiene que servirme a mí, entonces no vas a ser accesitario o no vas a acceder al beneficio premial que te otorga esta figura de la confesión sincera. Asimismo, tiene que cumplir la declaración o la confesión de la persona que viene siendo imputada con el criterio de uniformidad. Es decir, que las declaraciones que ha venido realizando el imputado a lo largo del proceso se hayan mantenido. O sea, que exista una persistencia en la autoincriminación en el transcurso del proceso y que estos hechos que haya relatado el imputado sean coherentes. No podría decirse que hubo una confesión sincera si es que el imputado en diligencias preliminares dice, no, yo no fui, soy inocente, en su declaración. En sede policial y en sede fiscal en diligencias preliminares dice, yo no soy el culpable, yo no soy el autor de tal delito. Y en etapa intermedia dice, confesión sincera a través de la terminación anticipada. La Corte Suprema ha dicho, oye, espérate, tú no puedes obtener el beneficio. Por eso en el recurso de nulidad 2312-2014 de Lima, la Corte Suprema, como ustedes pueden observar, dice, las incongruencias sustanciales en las distintas declaraciones brindadas por el imputado descartan de plano, dice, descartan de plano
el criterio de uniformidad de la confesión para la obtención de un beneficio premial. Es decir, como no hay uniformidad en tus declaraciones, porque al principio te declaraste inocente, no puedes obtener la confesión sincera. En otro caso, la Corte Suprema dijo, oye, tú en el proceso, dentro del proceso, has dicho que eres culpable, pero fuera del proceso, has dicho que eres inocente. Ah, no. La aseveración de los hechos tiene que ser tanto dentro como fuera del proceso. Y tú no puedes ir por allí, por el mundo, diciendo, oye, yo soy inocente, y vienes aquí y me dices a mí, sí, yo soy culpable. No, 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 no. Ahí no se te puede admitir tampoco la confesión sincera. Eso lo ha señalado ya también este tribunal. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la confesión sincera tiene que cumplir con estos tres criterios: el criterio de utilidad, el criterio de colaboración y el criterio de uniformidad. Ahora, según la norma procesal penal, ¿cuáles son las circunstancias que excluyen la figura de la confesión sincera? Para ello tenemos que irnos al artículo 161 del Código Procesal Penal y vamos a encontrar una serie de circunstancias. La primera de ellas, la flagrancia delictiva. ¿Dónde encontramos la flagrancia delictiva? En el artículo 259 del Código Penal, así para explicarla rapidito. Dentro de la flagrancia vamos a encontrar la flagrancia en stricto sensu, que es cuando el sujeto es encontrado cometiendo el delito. Después vamos a encontrar la cuasiflagrancia, es cuando el sujeto ha concluido en la comisión del delito, pero es hallado huyendo de la escena del crimen. Y después de eso es capturado. También tenemos la figura de la flagrancia por identificación. Es flagrancia presunta por identificación. Cuando el sujeto ni ha sido encontrado cometiendo el delito, ni ha sido encontrado huyendo de la escena del crimen, pero ha sido encontrado dentro de las 24 horas después del momento en que se cometió el delito y ha sido identificado por el propio agraviado, por un testigo o por algún medio audiovisual, por alguna cámara de vigilancia, por ejemplo. La cámara de vigilancia lo identifica, o el testigo, el propio agraviado, y dentro de esas 24 horas la persona es capturada. Esa es flagrancia presunta por identificación. Y la flagrancia presunta diferida es cuando la persona ni ha sido capturada en el momento en que se estaba cometiendo el delito, ni ha sido capturada en el momento en que estaba huyendo de la escena del crimen, tampoco ha sido identificado por ninguna cámara de vigilancia, ni por el testigo, ni por ningún tercero, ningún tercero que es el testigo, ni por el propio agraviado, pero en su vestimenta, en su cuerpo, existen rastros que lo vinculan a la comisión de un hecho delictivo. Por ejemplo, si le causó lesiones a una persona, en su vestimenta lleva una sustancia que tiene apariencia de sangre. Eso es un rastro en su vestimenta. Por ese rastro en su vestimenta, pues, se puede decir que hay una flagrancia presunta diferida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando existe flagrancia delictiva en cualquiera de sus manifestaciones, no puede actuar o no puede ser aplicada esta figura de la confesión sincera. Otra de las circunstancias que aparta o que prohíbe o que no permite la aplicación de la confesión sincera es cuando existe una causa probable, como lo hemos leído. La confesión va a resultar irrelevante cuando el fiscal tenga los elementos probatorios que le generen una sospecha suficiente. Según lo que ha señalado la Corte Suprema, tiene que existir un estándar probatorio. En las diligencias preliminares, sospecha simple.
En la investigación preparatoria, una sospecha reveladora. En la etapa intermedia, una sospecha suficiente. ¿Y qué significa causa probable? Que existe una sospecha suficiente. Es decir, existe la probabilidad de que el imputado en juicio sea condenado que absuelto. Existe más probabilidad de ello. Entonces, como existe más probabilidad de ello y el fiscal ya tiene todos esos elementos, le va a decir, no, no me sirve tu confesión. No es compatible tu confesión con mi teoría. No, no me sirve. ¿Por qué? Porque lo has hecho muy tarde. Tu confesión es inoportuna. Mis medios probatorios, pues, hacen que yo pueda prescindir de lo que tú me puedas ofrecer. No me importa. No se aplica la confesión sincera en este caso. Otra de las circunstancias que excluye el uso de la confesión sincera es cuando el agente tiene la condición de reincidente o de habitual. Pero esto ya ha sido superado. ¿Por quién? Por la Corte Suprema. ¿En dónde? En el Acuerdo Plenario 4/2016, donde la Corte Suprema, sin cortas palabras, dice, oye, la reincidencia y la habitualidad no pueden hacer que tú excluyas al imputado de la confesión sincera. No, no puede hacer. ¿Por qué? Porque la reincidencia y la habitualidad está vinculada con la persona del imputado únicamente, con su personalidad nada más. Y eso no tiene que ver nada con la confesión sincera, con su ánimo de querer confesar su delito. Así que, así sea reincidente o así sea habitual, tú no me lo puedes excluir. ¿Dónde? En el Acuerdo Plenario 4/2016, fundamento 23. Y por último, no se podría aplicar la confesión sincera ¿en qué delitos? Lo dice la propia norma procesal penal. En el delito de feminicidio, en el delito de trata de personas, en todos los delitos que afecten la libertad sexual de las personas, en los delitos de proxenetismo y en los delitos de ofensas al pudor. En estos casos no se puede aplicar la confesión sincera. Bien, terminamos con estas diapositivas. A ver si me proyectas el otro PDF donde les he traído un casito. Bien. Ya que vayamos avanzando, vas bajando, por favor. El caso es, A comete un robo a mano armada. ¿De acuerdo? Sabemos que el robo a mano armada es un robo agravado. Bueno, este no ha sido encontrado en flagrancia delictiva, porque si está en flagrancia delictiva no va a poder acceder a la confesión sincera, pero ha sido encontrado sospechoso del delito. Como que está vinculado con el delito y el fiscal dice, ¿sabes qué? Voy a pedir prisión preventiva en su contra. A, había robado por necesidad. A es el sujeto, ¿ya? Que cometió el delito. Había robado por necesidad y como nunca lo había hecho y era un niño apenas de 18 años de edad, no se sentía bien consigo mismo y ¿qué hizo? Confesó su delito. Dijo, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto más mi conciencia, voy a confesar mi delito. Entonces, lo hace. ¿Qué pasa? Se le aplica directamente la confesión sincera
a los 12 años, porque si nosotros vamos al robo agravado, este está sancionado con 12 años de pena privativa de libertad. Entonces, antes de ello, tenemos que hacer referencia a lo que señala el artículo 22. Como hemos dicho, existe una clase de confesión sincera que es compleja, cuando concurren algunas circunstancias atenuantes a la responsabilidad, ¿verdad? Entonces aquí concurre una circunstancia que es la responsabilidad restringida por la edad. El artículo 22 del Código Penal dice lo siguiente: podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de 18 años y menos de 21 años, o más de 65 años. Entonces, la Corte Suprema ha señalado que cuando tenga entre 18 y 20 años, se le tiene que aplicar esta reducción porque lo está señalando la ley. Pero, ojo, ¿qué pasa? Existe un segundo párrafo. Y este segundo párrafo me impide que la persona que ha cometido el delito de robo agravado pueda acceder a este beneficio. Y dice, está excluido el agente que ha realizado ¿qué cosa? Entre muchos delitos, el delito de robo agravado. Y el caso es un sujeto de robo agravado. Entonces, la Corte Suprema llega a sus instancias una consulta, y la Corte Suprema dice, ¿sabes qué? No, esto no puede ser posible. Ese párrafo, ese segundo párrafo, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es discriminatorio. Tú no me puedes aplicar este segundo párrafo. ¿De acuerdo? No me puedes aplicar este segundo párrafo. Entonces, me lo inaplicas. Y en un caso, sigue bajando, por favor. Y en un caso, no más, no mucho. Sube un poquito. Bien. Entonces, y en un caso, en este caso, en el caso que pertenece al expediente 2296-2019 de Lambayeque, la Corte Suprema lo inaplicó. ¿Y qué hizo la Corte Suprema? Al imputado que tenía 19 años de edad, ¿qué le hizo? Le puso una pena de 12 años. Pero sin embargo, la Corte Suprema señaló lo siguiente: el imputado que tenía 19 años de edad se encontraba ubicado en la parte media de los años considerados como responsabilidad restringida en el Código Penal, en el artículo 22 del Código Penal. Entonces, si la Corte Suprema dice que se encuentra en la parte media, es porque existe, ¿qué cosa? Existe una parte baja y una parte alta. Entonces, si los 19 años es la parte media, la parte más baja son los 18 años y la parte más alta son los 20 años. Entonces, si hacemos un cálculo matemático, ¿de acuerdo? Vamos a poder determinar el porcentaje de los años que le redujo la Corte Suprema. En ese tiempo, el delito por el cual se le estaba imputando a este muchacho estaba entre los 20 y 30 años. Pero la Corte Suprema lo condenó a 12 años de pena privativa de libertad. ¿Qué hizo la Corte Suprema? Le rebajó 8 años por tener 19. Es decir, como él tenía 19 años de edad y como era accesitario de este beneficio, entonces por ese beneficio se le redujo 8 años. ¿Y le impuso cuántos? Le puso 12 años. En ese caso, ese valor, ese monto de los 8 años equivalía al 40% por debajo del mínimo legal de la pena mínima que le tenía que corresponder al muchacho, que eran 20 años. Es decir, los 8 años equivalían al 40% de los 20 años. Entonces, si
equivalían esos 8 años al 40% por tener 19 años de edad, entonces la persona que tenía 18 años de edad por estar en la parte baja, tenía que ser accesitario al 60% de reducción. Y la persona que tuviera más edad a los 19 años, entonces tendría que ser accesitario solamente al 20% de reducción. ¿De acuerdo? Y están observando. Sí. Ya, sigue bajando, por favor. Ahí están. Los 18 años en la parte baja equivale al 60%. Los 19 años en la parte media equivale al 40%. Y a los 20 años, que está en la parte alta, equivale a ¿qué? A un 20%. Sigue bajando. Ahora, si nosotros, no mucho, de ahí, no mucho, aquí también. Si nosotros traemos esa interpretación de la Corte Suprema al caso de robo agravado, sabemos que la confesión tiene que reducir la pena mínima, ¿de acuerdo? Entonces, si lo aplicamos a los 12 años, que es la pena mínima del robo agravado, es más, aquí, en este caso, este muchacho no tiene circunstancias agravantes, aparte de las propias del tipo penal, sino que inclusive tiene más bien circunstancias que le reducen la pena, como es el caso de la responsabilidad restringida por la edad. Bien, entonces, si hacemos el mismo cálculo, la misma interpretación, al muchacho que tiene 18 años de edad, le correspondería una reducción, entonces, ¿de cuánto? Del 60% de la pena mínima. Entonces, si es 12 años, el 100%, ¿cuántos años tenemos que reducirle para que sea el 60%? Sigue bajando. Hacemos un cálculo matemático. Baja, por favor. Ahí nomás. Hacemos un cálculo matemático a través de la regla de aspas. Entonces va a resultar que los años que se van a reducir son equivalentes al 60%, son 7.2 años. Entonces, 12 menos 7.2 años son 4 años y medio. Entonces, por la aplicación de la responsabilidad restringida, la persona sería condenada a 4.8 años. Pero con 4.8 años todavía cabe una prisión preventiva, ¿verdad? Bien, espérense, todavía falta la reducción del beneficio que va a obtener este muchacho. ¿Por qué? Por haberse declarado culpable, por haber aportado inclusive elementos de convicción periféricos que corroboren dicha declaración. Entonces, si le aplicamos el beneficio de la confesión sincera a estos 4.8 años, se le va a reducir la tercera parte. Y la tercera parte va a ser equivalente a 1.6 años. Sigue bajando. Entonces, si a 4.8 años le restamos 1.6 años, entonces va a imponerse una pena de 3.2 años. Entonces, en ese momento ya ni cabría una prisión preventiva y tampoco cabría la aplicación de una condena efectiva. ¿Por qué? Porque se puede acceder al beneficio también de la pena suspendida, y si está restringida para el delito de robo agravado, pues se puede argumentar el tema de que no se puede discriminar a una persona por el delito que se haya cometido, ya tal cual lo ha interpretado la Corte Suprema en esta consulta. Bien, en este caso, una persona que iba a ser condenada a 12 años de prisión efectiva, finalmente, por el beneficio de la confesión sincera y por el beneficio que está establecido en el artículo 22 del Código Penal, pues finalmente va a ser condenado a 3.2 años. Nada más.